Y nos vamos a Israel. En una semana donde aquí en la República Argentina se reconoció la tarea periodística, tanto lo hizo la DAIA como los amigos de la Universidad de Ben Gurión de Beersheba. Bueno, se olvidaron porque, claro, viene haciendo una tarea enorme, pero no comenzó el 7 de octubre. Como es una tarea que ha hecho toda su vida, parecería que es normal. Pero sabe que hacer periodismo e involucrarse con la identidad judía no es algo que esté obligado a nadie. De hecho, reconocieron a muchos advenedizos que de repente a partir del 7 de octubre recordaron su identidad judía en buena hora porque no les quedó otra, o a no judíos, cosa que es muy habitual también en la comunidad que fundamentalmente reconoce a los no judíos y se olvidan que, por ejemplo, el profesor Natalio Steiner ha dedicado toda su vida al periodismo judío. Y en este caso, desde que vive en Israel, le ha tocado ser, yo le diría, uno de los más importantes difusores, minuto a minuto, de esta trágica guerra. Por eso, usted y quien habla, claro, lo reconocemos y es tal vez más importante, sin duda, que el reconocimiento de algunas organizaciones que por ahí simplemente se olvidaron. Querido Natalio, en esta víspera de Shabbat, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tus palabras, la verdad me llegan mucho al corazón, te agradezco mucho el reconocimiento por la tarea que uno hace. Y sí, especialmente estando acá en guerra y estando acá en una situación, en una sociedad tan compleja, en estos tiempos en que se están viviendo, cada día puede parecerte una bendición o un martirio. En el mismo día pasás de una cosa a la otra, pasás de la alegría a la tristeza. Ayer mismo y todavía hoy estamos lamentando la muerte de 7 civiles israelíes en el norte, víctimas del Hezbollah. Y quiero aclarar aquí, que es un dato muy importante, que a veces cuando uno da estas cifras, 7, 8, 20, 15, 80, la gente pierde la memoria, pierde la noción, pierde quizá la significación y puede ser un hecho natural. Pero los que estamos trabajando en esto tenemos que tratar de un registro mental importante, no solo por la vida de estas 7 personas que injustamente han sido asesinadas ayer por el Hezbollah, sino por el hecho porque esta es una especie de matemática del diablo, es una aritmética del diablo que va sumando y que va generando víctimas y que no podemos terminar de registrar y avisorar hasta dónde esto puede llegar y hasta dónde el poder de fuego del Hezbollah también se va a poder mantener, a pesar de los enormes esfuerzos gigantescos que está haciendo realmente el ejército israelí y la Fuerza Aérea para golpear al Hezbollah. Y me refería a esta cifra porque en realidad, después del 7 del 10, luctuoso 7 del 10, mirá vos qué cosa tan rara, ¿no? Pero no hemos tenido una cantidad de víctimas civiles tan elevadas en ninguno de los dos frentes de combate. Y esto aquí marcó una sorpresa bastante importante, más teniendo en cuenta que el ministro de Defensa Gallant dio una conferencia de prensa en la cual dijo que Hezbollah le queda solamente un 20% de los misiles activos. Bueno, yo no sé, la verdad, si Hezbollah le queda un 20, le queda un 18, o le queda un 25. Lo que la gente ve día a día es que la situación en el norte está lejos de llegarse a alguna situación de dominio, aún a pesar de que efectivamente Israel domina el campo de batalla, aún a pesar que efectivamente los golpes a Hezbollah son contundentes. Desde las últimas 36 horas han habido 250 ataques aéreos israelíes contra el Líbano. En 36 horas, es una cifra fenomenal. Más de 200 aviones han bombardeado Beirut, Baalbek, más al norte todavía reductos, refugios, centros diferentes de Hezbollah. Pero por el momento podemos decir que nada parece frenar el aluvión de misiles que nos visita todos los días. Es verdad que se está disparando en menor cantidad, es cierto, algunos días más, algunos días menos, pero cuando golpean realmente duele y nos hace realmente sentir y ver el precio tan grave de la guerra. Y ese precio tan grave de la guerra que también en otro aspecto se olvida, ¿no?
porque muchas veces hablamos lamentablemente de aquellos soldados que murieron, pero nos olvidamos de aquellos soldados que han quedado heridos. Y hay 12.000 heridos en Israel, pero ¿sabes qué, Miguel? Y vos lo sabes muy bien, hay heridos que fallecen, Ujú. hay heridos que mueren después de un tiempo. Y Yarden Zakai murió hoy a la mañana. Es un nombre más, para muchos va a ser un nombre más, sin ninguna duda, y para su familia, por supuesto, va a ser su hijo y va a ser un héroe nacional para el país. Pero murió estando herido después de 2 meses de internación, después de 2 meses de sufrimiento. Ya no debía engrosar la cuenta de los muertos, entre comillas, pero la tuvo que engrosar, desgraciadamente. Y esto es algo que también tenemos que tener presente aquí cuando analizamos y vemos la frialdad de las cifras, que la gente sigue lamentablemente muriendo, aún a pesar después del combate en el cual se ha reportado o se ha dado digamos, el informe adecuado. Ujú. Cambiando de tema, ley de presupuestos. En Israel se está analizando el presupuesto para el año 2025. Hemos adelantado aquí en este espacio que va a ser un presupuesto muy, muy duro. Hay discusiones ya severas entre los ministros antes de que el tema baje al Parlamento con total intensidad. El ministro de Finanzas, Smotrich, que es el que tiene a su cargo el diseño general del presupuesto, está tratando de aplicar el ajuste en todos los lugares posibles, menos en seguridad, naturalmente, que es un tema delicado en tiempos de guerra. Hoy por lo menos se ha llegado a una, podemos llamarlo así, una conciliación respecto a que no se van a disminuir los subsidios, las asignaciones que reciben las personas discapacitadas, las personas que han perdido un ser querido en la guerra, las personas heridas, porque se hablaba de reducción. Había cuenta que los números no empiezan a cerrar, teniendo en cuenta que en un año de guerra las cifras son muy elevadas. Lo que sí se va a aumentar es la cuota de seguridad social, lo que en Argentina se llama la cuota del ANSES, el aporte que los trabajadores deben hacer, va a aumentarse para cubrir esta disminución de recursos de alguna manera que hay que cubrirla. Por otro lado, también se van a recortar asignaciones oficiales en distintas dependencias y ministerios para engrosar el presupuesto militar, porque más allá de las alternativas de acuerdos probables o posibles que se viene hablando, por el momento seguimos en guerra. Y esto hay que enfrentarlo todos los días y económicamente hay que hacerle frente todos los días en un escenario económico realmente complicado. La semana va a empezar después de este Shabbat con dos temas centrales aquí en Israel y para el mundo, yo diría, ¿eh? Pero en Israel se van a sentir mucho. Uno, ¿nos va a atacar o no Irán? Se viene hablando de esto ya hace bastante tiempo, desde que Israel atacó a Irán ya hace ya 15 días atrás. Aparentemente el líder Jamenei ha dado la orden al ejército iraní de que debe prepararse y atacar Irán. Y se ha barajado la fecha de que podría ser un día o dos antes de las elecciones de Estados Unidos, como si fuera esto un elemento condicionante. Aquí en Israel la reacción ha sido de cautela. Israel está preparada para defenderse y para contraatacar también, y ha dado duras advertencias a Irán respecto a que también el golpe que va a dar Israel, si es atacado por Irán, ya no va a estar amortiguado por ninguna fuerza política como las anteriores. Es decir, que el golpe israelí va a ser contundente, demoledor y total. Particularmente, yo creo que no va a haber ataque iraní a corto plazo, porque entra a jugar el segundo tema. ¿Qué pasa con las elecciones norteamericanas? Evidentemente no es lo mismo que gane Harris o que gane Biden, ni para Israel ni para Irán. Que gane Obviamente Ha- Israel. sí, Sí, Harris o sí, Trump, pero Miguel. ese es un fallido que se entendió Sí, bien. ¿qué dije yo? Perdón, No, ¿qué dije? Harris o Biden, pero bueno, Oh, Harris o Biden. Bueno, la verdad me confundí entonces. Biden ya va a Perdón, casa. es el No, no. agobio, es el agobio. Efectivamente, Harris o Trump. Harris o Trump. No es lo mismo. Naturalmente, los iraníes prefieren que gane Harris. Y acá en Israel la preferencia está dada por Biden, es por Trump, nuevamente el fallido. Mm. Está dada por Trump. Está más alineado, se lo nota más alineado a los intereses de Israel. Israel está más volcado a la derecha también y da una concepción más garantista. Naturalmente, un triunfo de Trump complicaría a los iraníes, porque evidentemente ya Estados Unidos va a volcarse definitivamente del lado de Israel, pero las especulaciones quedan abiertas. Y esta semana, que va a haber elecciones en Estados Unidos, aquí en Israel,
también hay elecciones, es decir, la gente misma va a votar, la opinión pública, respecto a qué es lo que conviene, cómo se va a dar, qué es lo que va a pasar, qué es bueno, qué es malo para Israel. Acá ya hay muchos debates y muchas discusiones en la calle respecto a estos dos candidatos, Harris o Trump, y las posibilidades o no después de llegar a algún tipo de acuerdo. Hay quienes piensan, y cuidado, este es un tema muy interesante también, que un triunfo de Trump puede facilitar la liberación de los rehenes cautivos. Es decir, la presión por sobre la presión del gobierno israelí sobre el Hamas, más la presión de un gobierno aliado de Israel como Estados Unidos, no solo sobre el Hamas, sino también sobre Qatar y sobre Egipto. Esto podría multiplicar y generar un efecto interesante a tenerlo en cuenta. Son, por el momento, especulaciones. Y un último punto, después doy lugar a las preguntas o dudas que tengas. Este próximo lunes va a haber un encuentro de prensa en el kibutz Niroz, kibutz golpeado, castigado como pocos, si realmente lo hubo. Allí en esa conferencia de prensa, el embajador argentino en Israel, Rabino Weinish, va a estar junto a Itzik Horn, nuestro conocido Itzik Horn, que tiene a sus dos hijos lamentablemente cautivos. También va a haber familiares de los vivas y de otras familias argentinas que todavía están cautivas. Van a dar una conferencia de prensa y va a haber una declaración conjunta. Esto es todo por el momento, Miguel, en un día medianamente tranquilo, podemos decir, medianamente tranquilo, sin entrar a dar definiciones mucho más taxativas, porque como te dije antes, aquí en un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. Quiero, Natalio, rescatar de tantas cosas importantes que has dicho la primera. No habituarse a las muertes, no es las muertes por guerra algo normal. Y claro, cae uno y otro y se hace imposible de retener todos los nombres, las historias en Israel para aquellos que viven en Israel y para aquellos que no. Permanentemente se están relatando las historias de cada uno de estos jóvenes y sus familias y realmente es durísimo. Esto por un lado. Por otro, preguntarte simplemente porque claro, las expectativas están, se escuchó mucho, pero todavía no hay nada concreto sobre este posible acuerdo. Mencionaste al final las presiones posibles de Estados Unidos para la liberación de los secuestrados. Habían negociaciones abiertas. ¿Hay algo que te parezca, Natalio, que esté pasando y que pueda concretarse? En lo que tiene que ver con el tema de los secuestrados, en el tema de Gaza, ha habido, digamos, no oficializado, un nuevo endurecimiento del Hamas, que volvió a insistir que vuelve a sus líneas rojas tradicionales respecto a los requisitos que Israel debería cumplir para avanzar en una negociación. En Israel hubo una mayor flexibilización, pero todavía no llena las expectativas de los familiares que siguen exigiendo constantemente un cese del fuego inmediato, aunque sea por 10 días, 15 días, 12 días, lo que fuere para facilitar algún tipo de cuestión. El Hamas islámico ha dicho nuevamente que no a esto, o ha dejado ahí picando un poco la duda, donde sí han habido progresos y hay que ser cauto en decirlo, es en la frontera norte. A pesar de la intensidad del fuego, a pesar de que Hezbollah nos bombardea y nos causa estas víctimas civiles, y a pesar de que Israel también ataca y causa en el Hezbollah los daños que hemos resumido, Ujú. hay conversaciones indirectas entre el gobierno libanés y el gobierno israelí a través de intermediarios para poder llegar a algún mínimo entendimiento. Hoy por hoy las discusiones pasan por el hecho, no discusiones, sino uno de los puntos centrales pasa por el hecho de que Israel o el actual gobierno está exigiendo que el Líbano tenga una zona de amortiguación de 3 a 4 kilómetros de extensión, de anchura, lo que está diciendo el gobierno libanés es que no está de acuerdo con eso, pero sí está de acuerdo con que el ejército libanés se extienda en esos 3 4 kilómetros y no permita la llegada de terroristas de Hezbollah. La respuesta que hay en Israel a esto es
esa historia ya la conocemos. También la UNFIL había prometido que Hezbollah no iba a llegar a la frontera, también el ejército libanés había prometido que no iba a llegar el Hezbollah a la frontera, y Hezbollah llegó, se fortaleció, hizo lo que hizo, disparó lo que disparó, quemó lo que quemó, hace lo que hizo, y bueno, por lo tanto siguen este tipo de rispideces en las conversaciones. Pero hay puntos de coincidencia, vuelvo a insistir, entre el gobierno libanés y el gobierno israelí, no así con Hezbollah, que mantiene una actitud agresiva, permanente, irreductible, tal como lo ha marcado el último mensaje que ha dado Nair Qasem, el nuevo líder de Hezbollah, ya desde Irán. Vamos a ver, te vuelvo a repetir, Miguel, todo es minuto a minuto. Acá Ujú. las cosas cambian, se nubla, sale el sol, graniza, cae nieve, todo es en un instante y todo puede modificarse dramáticamente. Bien, como es así, profesor Steiner, yo sé que usted ya es una persona grande, no por la edad, sino por la experiencia. Permítame indicarle casi la obligación, ahora que entra Shabbat, de que excepto que una alarma que puede llegar en cualquier momento, como usted dice, lo haga tener que correr e interrumpir algo del respiro necesario, mire, Shabbat trate de no pensar y no enterarse mucho. Es verdad que desde el 7 de octubre creo que para todos los Shabbatot se han transformado también en un día que tiene tanto de la semana por justamente todo lo que es esta guerra espantosa y no hay posibilidades de parar. Pero, ¿sabe qué? Soldado que se cuida y que se salva sirve para la próxima guerra y nosotros lo vamos a esperar a usted no para la guerra, sino para que nos traiga buenas noticias ya la semana que viene como siempre. Todo nuestro reconocimiento, Natalio, por tu enorme esfuerzo periodístico. Gracias. Shabbat Shalom, Jodesh Tov Umeboraj y mejores noticias. Amén, muchas gracias, Miguel, gracias por las recomendaciones. Si uno se desentiende del celular, se desentiende de las cosas, pero no sé cómo explicar. Es muy Uno fácil. va al Beit Knesset, pero la atmósfera Ujú. está cargada. La atmósfera es algo que te recorre eléctricamente y que impide que el descanso sea un descanso y la comida sabática sea una comida sabática, o por lo menos la altera. Ujú. Pero trataremos de hacer todo lo posible. Gracias, Israel, Shabbat Shalom y hijo de Stove. así es, Israel en Y gracias. guerra. El profesor Natalio Steiner, como habitualmente aquí, dándonos el panorama de noticias de Israel.